Unidos para siempre es la lección número 12 de la clase de los juveniles que vamos a hablar nosotros. Estamos hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos ya finalizando el año 2021 y aún con pandemia estamos reunidos para poder aprender acerca de Jesús. Así que vamos a empezar la clase el día de hoy. Como le dije, estamos estudiando la historia de la vida de Jesús. Bueno. La semana pasada hablamos acerca de que Jesús había resucitado y que Jesús tenía poder sobre los muertos y que María había sido realmente la primera mujer que vio a Jesús. Hay que tener cuidado porque algunas de las ideologías que existe, algunas de las ideas que existen actualmente es que Jesús tuvo un affair con María Magdalena, cosa que no es verdad. No estamos hablando nosotros realmente acerca de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él resucita y el poder que tuvo sobre la muerte. Así que nosotros vamos a recordar esa lección para tenerla bien presente. Resulta que esta lección se habla acerca de cuánto de ustedes creen que sus amigos cuando le cuentan historias que parecen fantasiosas. ¿No es cierto? Algunos amigos son muy buenos para contar historias. Estamos hablando acerca de la resurrección de Jesús y estamos viendo que realmente cuando Jesús resucita había una nueva historia en Jerusalén. Decían, ¿has visto? Algunos han visto que Jesús ha resucitado, otros decían no. Los soldados han dicho que Jesús murió, murió y le robaron los discípulos el cuerpo. Así que estas dos historias reinaban y las personas contaban esa historia y esperaban que alguien aclarara el asunto, porque eso había llegado a todo lugar donde Jesús estaba. Por supuesto que nosotros sabemos que los discípulos de Jesús estaban con una depresión, estaban tristes, pero Jesús les devuelve la vida cuando María lleva la noticia y Pedro y Juan les anuncian que Jesús ha resucitado y Jesús comienza a hacer apariciones, ¿no? Jesús aparece también a los amigos de Maús, así que Jesús había aparecido cuando uno de los discípulos de Jesús, llamado Tomás, ¿no? El Dídimo, que era Tomás el gemelo, tenía un hermano gemelo, pero la Biblia no nos dice quién era el otro hermano gemelo, pero tiene una experiencia con Jesús. El Señor Jesús le dijo, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bueno, uno de los 12 discípulos de Cristo fue llamado, ¿no? Era un pescador humilde, se llamaba Tomás, era Dídimo en griego, que significa gemelo o mellizo. Puede haber sido primo en segundo grado de Jesús, no, esas son algunas de las hipótesis que existen, la Biblia no nos dice. No se sabe quién fue el otro gemelo, como te lo dije. Únicamente su historia está en el Evangelio de Juan. Se le reconoce por su incredulidad y se dice que él fue a evangelizar India, ¿no? Y él se cree que él murió en la costa de Coromandel en India y se fue muerto a lanzas por la gente de la India de esa época, según la tradición de ese lugar. Bueno, recordarán ustedes que Jesús envía siempre a los 12 discípulos para expulsar a los espíritus malignos, sanar las enfermedades. Y entre todos los discípulos se encontraba Tomás, ¿no es cierto? El Dídimo, o sea, Tomás el gemelo. Ahora, ¿qué más sabemos acerca de Tomás? La Biblia nos dice que cuando Jesús dijo, vamos a ir a ver a resucitar a Lázaro, él dice, vamos también nosotros y vamos a morir con él. O sea que él sabía que Jesús estaba siendo perseguido por los discípulos, por los fariseos, y entonces él dijo, vámonos, y si él muere, nosotros vamos a morir con él. O sea que él estaba decidido ya a tener un sufrimiento con Jesús. Pero Jesús, entonces, incluyendo en la última cena, Jesús le dice que él tiene que irse al Padre. Los discípulos no entendían a qué se refería Jesús.
Ellos pensaban que Jesús iba a coronar rey, que lo hemos visto en las otras lecciones. Así que tú te imaginas que los discípulos, cuando Jesús dijo que se iba a ir con su padre a preparar un lugar, él entonces que iba a venir a llevarlos, ellos de repente Tomás fue sincero porque nadie entendía que Jesús dijo, me voy a mi padre. Ahora, nosotros entendemos que Jesús se refería a Dios, pero en ese tiempo los discípulos no sabían a qué padre se refería. Todos sabían de que José, el padre de Jesús era José, había muerto, que Jesús era hijo de Dios, pero eso le confundió a los discípulos y no sabían a qué se refería Jesús cuando él iba a ir al Padre e iba a preparar un lugar para ellos. Entonces dice la historia de la Biblia en Juan 14, que Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vamos. Así que podemos conocer el camino. O sea, él le dice, no sé de qué te refieres, tú dices que te vas al Padre, pero podemos nosotros encontrar el camino para ir al Padre. Así que esta tarde, cuando, bueno, de repente Jesús muere, Tomás ve la muerte a Jesús y como todos los discípulos se desanimaron. Y él estuvo haciendo algunas cosas porque cuando Jesús aparece a Juan, a Pedro, se aparece a María Magdalena y a nosotros él no estaba allí, así que él dijo, miren, y le dijeron, mira Tomás, tú no has estado aquí, pero Jesús se apareció. Ahora, él sabía que eran sus amigos, porque eran los discípulos de Jesús, sabía lo que le había pasado a Judas, así que él dijo, mira, la historia que tú me cuentas es fantástica, yo digo, ¿no? Mi opinión. Él pensó y dijo, bueno, ellos están tristes como estoy yo, a lo mejor han sufrido alguna alucinación, a lo mejor quieren decirme que Jesús se apareció para que yo esté tranquilo, porque yo también sufro, porque vi a Jesús, mi maestro, morir. Así que él dijo, miren, si yo no veo a Jesús, no creo. Si yo no meto mi mano aquí donde están los clavos, porque los clavaron, ¿verdad? Yo vi que lo clavaron o yo le meto la mano al costado donde le metieron la lanza, automáticamente no creo. Bueno, encontramos en la vida, y tú puedes tener amigos, hermanos en la iglesia, que son de las personas que tienen que ver para creer. Cuando empezó la pandemia del coronavirus, muchos de nosotros decían, no, pero está en China, ¿quién va a creer que va a venir hasta aquí, hasta la puerta de mi casa? Hasta que yo no vea, no creo que la epidemia existe. O sea, algunos decían, no, ese es un... Así que cuando la epidemia llegó, ellos pudieron comprender y hay personas que necesitan ver para creer, ¿no es cierto? Y en este caso, Tomás era una de esas personas. Y muchas veces, algunas personas usan, dicen, yo no creo, yo no acepto a Jesús si no veo, ¿no? Entonces, tristemente, bueno, él se fue y una tarde estaba con los discípulos y ellos le dijeron, mira, el maestro ha venido y él volvió a decir, si yo no veo, no creo. Y de repente, en ese momento, estaban todos, la puerta estaba cerrada. Para que la Biblia, Juan es bien claro cuando escribe esta parte de la historia, dice que la puerta estaba cerrada, en otras palabras, nadie se disfrazó, nadie podía entrar a esa habitación, y estaba, dice, cerrada por temor a los judíos, a los sacerdotes, a los soldados, a Herodes, a Pilato y a todos ellos. Pero Jesús entró. Interesante, la puerta estaba cerrada, pero Jesús entró. Por supuesto que ellos estaban en el aposento alto, donde había sido la Santa Cena, así que Jesús estaba en un segundo piso, con una puerta cerrada, entonces automáticamente Jesús entró. Eso quiere decir que Jesús apareció ahí y poniéndose en medio de ellos. No dice en la puerta, no dice en la ventana. Se puso en la mitad de todas las personas que estaban ahí y Jesús le dijo, la paz sea con ustedes. Yo me imagino el susto que habría pegado no solamente a los discípulos, sino también, sobre todo, Tomás. Dicho esto, le mostró las manos, dice la Biblia, y el costado. Jesús le mostró. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. O sea, los discípulos que estaban ahí se alegraron, pero Jesús le mostró las manos que él tenía, que tenía la señal de los clavos, y le mostró el costado donde el soldado romano le había puesto una lanza. Ahora, es importante ver que hay personas que necesitan ver.
Jesús, o tener una experiencia con Dios, un sanamiento de un cáncer, una enfermedad, una persona busca un trabajo. Y a veces Dios concede el pedido, porque Dios concedió el pedido de Tomás. Pero él se aparece ahí y era como que Tomás ahora se había olvidado de las cosas que había visto. Se había olvidado que Jesús había sanado al leproso, de que Jesús había resucitado 3 muertos, Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, la multiplicación de los panes. O sea que él había visto muchas cosas, pero aún así no creía que Jesús tenía poder sobre la muerte. Pensó que Jesús al morir ya se había acabado todo. Ahora Jesús se aparece en la mitad, le dice paz a todos y le mostró las manos y le dice, la paz sea con ustedes. Y repitió Jesús, el Padre me ha enviado, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿no? Entonces le dijo a Tomás, mira, no vea, porque él había dicho, miren, yo no, si no veo los clavos de sus manos, no meto mi dedo en las marcas y ni en su mano en mi costado, no lo voy a creer, ¿no? Así que había pasado ya esa semana cuando Jesús se aparece y entonces Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Había pasado una semana de lo que él había dicho, dice la Biblia, en Juan 20, y entonces las puertas estaban cerradas y entonces ya no le quedó otro a Tomás que mirar a Jesús y darse cuenta que era el Señor Jesús, su maestro. Él había visto los milagros, pero como te dijo, él se le olvidaba. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, él no dijo esa expresión por miedo, sino él dijo esa expresión porque reconoció, recordó nuevamente lo que había escuchado y dijo, Señor mío, porque Jesús es nuestro Señor y es Dios. Reconoció el poder de Dios. Y Jesús le dijo algo importante que ha quedado para que tú le digas a tus amigos, a aquellos incrédulos, porque me has visto, has creído, le dijo, ¿no? Le dijo, a pesar de que todo lo que tú has visto, en otras palabras, Tomás, tú has visto resucitar muertos, tú has visto sanar leprosos, ver ciegos, hablar mudos, oír sordos, tú has visto la multiplicación de los panes y peces, tú has visto resucitar 3 muertos, has escuchado la transfiguración, has escuchado, pero tu fe se te olvidó bien rápido. Y Jesús le ha dicho, porque me has visto, has creído, Tomás. Y Jesús dijo algo que el próximo año yo voy a escribir las bienaventuranzas que hay en la Biblia. Dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y nosotros estamos en ese grupo, porque nosotros hemos visto milagros de que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Un alcohólico sanar, una prostituta dejar la vida, hemos visto drogadictos dejar, hemos orado para que Dios ayude a construir una iglesia, hemos orado para que Dios sane una persona con cáncer, hemos orado para que Dios nos cuide del coronavirus, hemos orado para que Dios dé consuelo. Entonces, nosotros somos aquellas personas que no hemos visto, pero sin embargo que seguimos creyendo en Jesús. Es importante porque la vida de Tomás es una experiencia, porque nosotros en la vida nos encontramos con personas que necesitan ver para creer. No podemos criticarlos. Eso es su estilo de aprendizaje, su estilo de vida. Necesitan ver un hombre en el planeta, en la luna, para creer que el hombre llegó a la luna, porque no creen. Son tantas las cosas que a veces la gente dice que a veces desconfía. Así que encontramos aquí un Tomás que era a pesar de haber andado 3 años y medio con Jesús y visto los milagros, el agua convertirse en vino, haber estado con Jesús, haber visto tantas cosas, ahora era Tomás el que no confiaba, el que no creía, el que necesitó ver y Jesús le concedió ese pedido. Porque para Dios, para Jesús era importante Tomás, si no, no se le hubiera parecido. No todas las personas se puede aparecer como Jesús se le apareció a Tomás, pero Jesús le dijo, tú has creído porque me has visto, has creído.
Ahora, dichosos los que no ven, pero creen, ¿no? Y a través del tiempo, después de la muerte de los discípulos hasta nuestra época, han habido personas que sin ver los milagros que Jesús hizo, han creído que Jesús ha existido y ha hecho sus milagros. Y nosotros somos hoy día somos esas personas que no hemos visto a Jesús, no hemos visto los milagros, pero que hemos creído de que Jesús viene y que Jesús es nuestro Dios. La Biblia dice en Juan 20 que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al crecer en su nombre tengan vida eterna. La palabra de Tomás es una palabra que nosotros siempre debemos tener presente en nuestra vida. Es la palabra de una persona que necesitó ver para creer. Dice, Señor mío y Dios mío. Ahora, es importante darnos cuenta que Jesús le reprocha algo a Tomás. Jesús le dice, ven, simplemente ven, toca aquí, toca acá. En este hubo respeto, Jesús tuvo paciencia, Jesús no le dijo, ok, tú dudaste de mí, te saco de los discípulos de Jesús, ¿no? Jesús lo recibió con gracia, lo amó, él era una oveja que estaba lejos porque estaba con desconfianza. Jesús tolera lo que nosotros no toleramos. Él lo aceptó como él estaba. Jesús no lo miró despectivamente, no lo miró feo, ¿no? Porque a ti cuando un amigo te falla, tú lo que haces, lo alejas, lo aíslas, no le tienes confianza, no lo perdonas, pero Jesús en este caso con Tomás es una cosa bien diferente. Tomás era uno de los 12 discípulos que había estado con él, había acompañado, y Jesús sabía lo que él, o sea, en otras palabras, Tomás no era perfecto. Nunca le exijas a alguien de la iglesia, a tu mejor amigo que es de la iglesia, a tu padre, que sea una persona perfecta, porque Tomás no lo era perfecto. Él necesitaba una experiencia, porque los otros discípulos le habían hablado. Mire, hemos visto al maestro, se nos ha presentado, se le presentó a María, a Pedro, y él dijo, no, si no veo, no creo. Entonces el significado que Tomás dice, Señor mío y Dios mío, le toma un reconocimiento de la fe que él negó en el pasado, porque cuando Jesús se alegró con lo que dijo él, ¿no? Se alegró y le dijo, porque reconoció que Jesús era Señor de él, Señor mío, él dice, y Dios de él. Confesó la deidad de Jesús como Señor y Dios, lo reconoce, y esa actitud de Tomás era una actitud que lo llevó a buscar a Dios. Si tu actitud no te lleva a buscar a Dios, sino que alejarte de Él, no es una forma correcta, ¿no? Cuando Él da esa expresión, Él decidió otra vez ponerse en la fila de Jesús. Es instructivo mencionar que Tomás creyó, había perdido su fe, pero después su fe viene con más fuerza. Y se ve porque se dice que él llegó a la India. Estaba muy súper lejos, ¿no? Demuestra que él llegó y aunque no escribió un libro, que me hubiera gustado que él escribiera, por lo menos él llegó a un lugar donde se necesitaban escuchar de Dios. Y también sería una experiencia, porque cuando él se encontraría con alguien que también dudaba, mira, yo no creo lo que las historias de Jesús que tú me cuentas, entonces le diría, yo sé lo que tú pasas porque yo también pasé por lo mismo, ¿verdad? El Evangelio nos muestra que la fe viene de diferentes formas. La gente le encuentra la fe de diferentes maneras. Juan había creído en Jesús cuando vio la tumba vacía. María cree cuando el Señor le dice su nombre. Los discípulos creen después de ver a Jesús resucitado. Ahora, Tomás necesita, él llega realmente cuando toca la heridas de Jesús, es cuando él reconoce de que Jesús ha resucitado, ¿no?
Ahora, hazte unas preguntas en tu corazón. ¿Crees que eres como Tomás? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué tú crees que eres como Tomás? ¿Crees todo lo que te dicen o llega un momento? Porque mira, yo crecí en la iglesia adventista y a veces lo que uno escucha, como que será verdad. ¿Qué pruebas tengo? ¿No? ¿Será verdad? Por ejemplo, yo tenía unos parientes que eran católicos, ¿no? Y ellos me decían, tú no debes leer la Biblia porque la Biblia fue escrita por otras personas. Y yo solamente, yo decía, ¿será verdad? Alguien escribió la Biblia y la gente la publicó y así, historias así, pero es porque a veces nosotros podemos actuar como Tomás, hay que ver para creer. ¿Con qué actitud buscas a Dios? ¿Verdad? Tienes que ver para creer, a menos que yo vea, a menos que Dios me responda esta oración, y si Dios no me la responde, Dios no existe. ¿Verdad? Yo recuerdo hace muchos años, había una película de un hombre que encontraron en unas excavaciones unos rollos de la Biblia y entonces él lee el idioma en el que estaba la Biblia en los manuscritos y él dijo aquí falta un capítulo. Así que de repente y van a la bóveda donde estaba oculto esos manuscritos y entonces dice aquí le falta uno. Entonces el hombre que había guardado le dice, mira, este es el manuscrito que se había caído detrás y entonces ahí lo encontramos. Pero él decía, no, parece, creo que lo han falsificado y este hombre dudaba. Así que él se tuvo que ir a Israel o a una persona y entonces le leyó en el idioma en que estaba escrito y pudo reconocer de que era la verdadera historia. A veces nosotros necesitamos ver para creer, ¿no es cierto? A veces le exiges a Dios tocar las heridas, parece creer o que ya no puedes tocar lo que se sustenta tu fe para creer. A veces crees en ti mismo, en tu orgullo, en tus riquezas, tienes confianza, o en tu trabajo, quizás en tu profesión. Le exiges a Dios que se haga visible, que puedas ver para creer. Alguna persona dice, mira, si y eso hay que saber entender que Dios responde las oraciones con un sí, con un no, con un espera un poco. Yo tenía una alumna que su mamá murió de cáncer y ellas eran niñas y ellas oraban y entonces ella me dijo, mira, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque yo oraba para que mi mamá sanara del cáncer y ella nunca sanó. Entonces yo le digo, Dios tiene respuestas a las oraciones. Yo oraba, ayuné, estudié, leía los salmos, pero mi mamá murió de cáncer. Entonces ella decía, yo no, Dios no existe. Ella no iba por muchos años a la iglesia, y ahí dice, yo voy a la iglesia cuando es el cumpleaños de mi mamá, o la recuerdo, pero no tengo una buena experiencia porque Dios no contestó mis oraciones. O sea, le digo, tú necesitabas ver que tu mamá se sanara para creer en Dios. Entonces yo le digo, pero las oraciones que tu mamá ha hecho o que hizo por ti para que tú siempre estuvieras bien, han sido contestadas a través de tu vida. Tú tuviste tu papá, tus tías que te han cuidado, entonces tú necesitas creer en lo que tú tienes hoy. Pero algunas personas necesitan ver algo mágico, un super milagro para poder creer en Dios, ¿verdad? Y es mejor uno mismo inclinar la cabeza, postrarse a los pies y exclamar, Dios mío y Señor, porque eso fue lo que hizo Tomás en el momento más, él tuvo que ver, ¿no? Una experiencia. Hay maneras como Dios responde a las oraciones. Hay personas que realmente recuerdo, había una hermana que tenía dos hijos y los dos hijos murieron con cáncer. La hermana ya era viejita. Y un día me la encuentro y entonces me dice, y le digo, ¿qué es de tu hermana? Le dije, porque yo sabía que los dos hijos de ella habían muerto. Y me dijo, ora por ella, porque cuando murieron mis dos hijos de cáncer, muchachos jóvenes, cuando murieron de cáncer, ah, mi hermana dijo no creer más en Dios.
y ella decidió ser atea. Hay cosas que pasan que nosotros no podemos entenderlo, pero hay cosas que en el caso de Tomás, él necesitaba ver para creer. Y Jesús no lo rechazó porque Jesús le dijo, ok, tú dudaste de mí, no vas a ser más discípulo. Jesús le contestó su pedido y le dijo, porque me has visto, has creído. O sea, lo que te dijeron los discípulos no te valió. No te valió la experiencia de haber visto 3 años y medio milagros. No te valió lo que decía yo que tenía que regresar al Padre. Pero Jesús le dijo, pero bienaventurados los que ven, que sin ver creen. Sin ver creen. Y eso estamos nosotros. Esta lección es bien importante porque nosotros no podemos ser incrédulos, sino personas de fe. Dios quiere personas que confíen realmente en Él. Y Tomás fue una de las personas, una de las historias más lindas en la vida. Es verdad, como te dije en la clase anterior, es bien fácil cuando las personas a veces dicen, oh sí, el ángel se le apareció a María, pero no saben la responsabilidad que las personas pueden obtener y ocupar. Nosotros en el caso de Tomás, él escuchaba unas historias preciosas acerca de Jesús, ha resucitado, lo hemos visto, y él decía, pero qué raro, a María, se apareció a usted, pero menos a mí, no, yo soy de eso, a mí yo tengo que ver para creer. Yo tengo que ver para creer. Así que él tuvo que pasar por esa experiencia. Y este cuadro que está frente a ti te lo muestra. Los otros discípulos sonrientes y él, una experiencia que él ni los discípulos se olvidarían. Creo que después de eso, estoy seguro que Tomás fue una persona de confianza, creyó en Dios y donde llegaba podía dar un testimonio de fe. Una de las cosas que yo me entristece es pensar que los 12 discípulos pudieron haber escrito libros de las experiencias con Jesús si hubiéramos tenido más historias. Por lo menos lo que yo pienso. Pero yo creo que de todos los discípulos de Jesús, el que realmente Jesús trabajó por sus discípulos en el discipulado fue el caso de Tomás. Todos habían tenido fallas. Juan tuvo fallas, Pedro tuvo fallas, Judas tuvo fallas, pero aún que Jesús, cuando ya estaba, que había resucitado, sabía que tenía ahí a Tomás que necesitaba fortalecer su fe. Y la historia esta de Tomás está escrita para nosotros y para aquellas personas que piden milagros, que piden una esencia, que piden realmente el deseo de yo quiero para creer, tengo que pasar por una experiencia. Y como te digo, a veces Dios responde, pero ellos necesitan ver su vida. Y es Dios que ha sabido dirigirlas a través del tiempo, como la de Tomás. ¿Cierto? Como la de esa alumna que su mamá murió de cáncer, pero ella no veía que esos años que ella estaba bien, habían sido las oraciones de su madre, pidiéndole a Dios que protegiera a ella y a su hermana. Y eso es una cosa maravillosa, impactante. Tú tienes que ver las bendiciones que Dios te ha dado siempre, porque Dios es un Dios de amor. Y arrodillémonos como lo hizo Tomás y digamos, Señor mío y Dios mío, y Jesús te dirá, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Que Dios nos ayude en esta noche para comprender más la historia de Tomás como uno de los discípulos que impactaron la vida de todos aquellos que hoy día le seguimos a él por fe. Nos vemos la próxima semana.